El día de hoy nos acompaña desde España el doctor Antonio José Moreno Guerrero, quien a lo largo de su carrera ha obtenido títulos como doctor en Model TIC. Entre sus experiencias laborales encontramos las siguientes. Ha ejercido la docencia durante 18 años en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, estando 8 años en el CIP Ramón y Cajal y 10 años en el IES Ávila. Actualmente trabaja como profesor contratado, doctor indefinido y secretario académico de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, de la Universidad de Granada. Entre sus publicaciones más relevantes durante su destacada vida encontramos a la siguiente: el Flat Learning, que en español significa aprendizaje invertido y buenas prácticas docentes en la educación secundaria. También encontramos la nomofobia y la influencia del tiempo de descanso en estudiantes de enfermería, una investigación descriptiva, correlacional y predictiva publicada en el año 2021, haciendo una destacada relevancia que esta publicación se encuentra en el idioma del inglés. También nos encontramos con las metodologías activas para las enseñanzas universitarias, de igual manera publicadas en el año 2021. Doctor Antonio José Moreno Guerrero, bienvenido a este espacio virtual. Los micrófonos a partir de este momento son todos suyos. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes desde España, buenos días allí en Ecuador. El gusto es mío. Después de escuchar a la anterior ponente, la verdad que ha puesto el listón muy alto, entonces intentaremos, en la medida de lo posible, al menos igualar la ponencia presentada por el anterior compañero. Muchas gracias, Mateo, por la presentación. De todas formas, voy a hacer yo un poco de recopilación, ¿vale? En primer lugar, voy a compartir mi pantalla, si es posible. Vamos a ver. ¿Me pueden confirmar si la ven? Listo, ya se visualiza. Bien, perfecto. Vale. Bueno, me voy a presentar, ya lo ha dicho el compañero Mateo. Mi nombre es Antonio José Moreno Guerrero. Actualmente, 41 años. Entré a trabajar en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Bueno, se llama así ahora. Anteriormente era el Ministerio de Educación, después ha ido cambiando de nombre en función a los cambios políticos que ha habido en España. Entonces entré con 22 años y entré a trabajar como maestro de pedagogía terapéutica, es decir, aquellos que atienden a estudiantes con dificultades, ¿vale? Aquí en España, necesidades específicas de apoyo educativo actualmente, más concretamente los de necesidades educativas especiales. Durante ese tiempo, en esos 8 años que estuve, en donde aprobé las oposiciones al cuerpo de maestros en la primera convocatoria que me presenté, ejercí en el Centro de Educación Infantil y Primaria Santiago Ramón y Cajal. En él estuve, además de trabajar como maestro de pedagogía terapéutica, estuve trabajando como maestro de audición y lenguaje, ¿vale? Ahora después explico un poquito la formación que tengo. Entonces, en este caso, estuve como audición y lenguaje, pero es que además estuve ejerciendo la coordinación TIC de ese centro, estuve trabajando, gestionando el comedor y además estuve como coordinador o miembro de la Comisión de Coordinación Pedagógica y miembro del Consejo Escolar del centro. A los 8 años me cambié de centro y me fui a trabajar al IES Ávila, el Instituto de Educación Secundaria Ávila, que es un centro de unos 1.800 estudiantes, con más de 65 grupos, con turno de mañana y tarde. Y ahí empecé trabajando con lo que eran los PCPI, es decir, estudiantes que en el sistema ordinario habían fracasado, pero que se les daba una segunda oportunidad, niños o estudiantes entre 14 y 16 años, que accedían y que la mayoría de ellos pues, presentaban graves problemas de comportamiento, desestructuración familiar, entre otros aspectos destacables. Así estuve trabajando 3 años. En el mismo centro también trabajé atendiendo al aula de convivencia, es decir, yo atendía a aquellos estudiantes que
en determinados momentos pues eran expulsados del aula por mal comportamiento. Entonces yo los recepcionaba y tenía que atenderlos intentando de mediar y actuar para que ellos evitaran caer otra vez en ese comportamiento. Así estuve 2 años. Después estuve 2 años más en el mismo centro trabajando otra vez como maestro de pedagogía terapéutica y los últimos años pues ejercí la jefatura de estudio, siendo el responsable de la jefatura de estudio del nocturno, en el cual pues me centraba principalmente con bachillerato presencial, bachillerato de adultos, bachillerato a distancia, formación profesional de grado medio, grado superior, tanto presencial como a distancia. Fui también el responsable de la elaboración de, toda la documentación del centro, porque cuando accedimos al equipo directivo pues no había nada, tuvimos que elaborar toda esa documentación de cara a evitar problemas con la inspección educativa. Y además me responsabilicé, por así decirlo, de la elaboración del horario utilizando un programa que se llama Peñalara, que actualmente, siendo miembro del equipo de Canal, pues estamos volviendo a usar para facilitar y aprovechar todos los espacios. Digo todo esto porque mi vinculación con la investigación se inicia realmente hace poco, es decir, hace 5 o 6 años cuando yo doy mis primeros pinos, mis primeros pasos en el tema de la investigación. Por eso este título que yo pongo, ¿qué es investigar? ¿Vale? Quiero contar un poco mi experiencia para aquellos que quieran iniciarse en la investigación o que están en un proceso de investigación y que ven que no avance, que sepan qué es lo que hice yo para llegar a donde llegué. O sea, yo no me pongo a investigar y de buena primera tengo un artículo en un Q1 entre las 10 mejores del mundo, como es la revista Comunicar, no. Llegar a comunicar supuso un paso previo, un entrenamiento, una formación, una actuación, un montante de equipo, ¿vale? En esta experiencia laboral, a mí me ha permitido ver un amplio abanico, lo que decía el compañero Esteban antes. ¿Por qué investigo? ¿Por necesidad? ¿Porque lo leo? No. En este caso a mí me permite tener una visión muy grande de aspectos que he ido observando a lo largo de todo el proceso, tanto ya no solamente laboral, sino de mi vida, y que intento dar respuestas de cara a darle un medio o una acción que permita solventar un problema. A lo mejor yo tengo una percepción o soy un investigador atípico dentro del ámbito nacional, en el ámbito educativo nacional de España. Es decir, yo investigo para dar una propuesta y unas implicaciones teóricas y prácticas a soluciones. No es investigo, veo lo que hay, esto es lo que hay y aquí me quedo. No, veo lo que hay e intento dar una propuesta. Ejemplo de ello, la tesis doctoral, que me centré en los PCPI y que de esa tesis doctoral se montó o se elaboró una plataforma virtual con una serie de contenidos y acciones pedagógicas con una propuesta de evaluación de cara a poder mejorar el rendimiento, la motivación y el interés de los estudiantes, ¿vale? Decir que tengo la diplomatura de pedagogía terapéutica, la diplomatura de audición y lenguaje. Soy licenciado en psicopedagogía, tengo el doctorado por la UNED por la especialidad de Model TIC, de didácticas especiales. Tengo un máster en supervisión e inspección educativa, de la cual antes de acceder a la universidad formaba parte de lo que era la lista interino y pude acceder este mismo año, de no ser de haberme ido a la facultad de educación. Y también un máster en informática educativa, además de muchos cursos de formación que he recibido, que he impartido. Bien, decir también, ¿vale? Y creo que es importante, que gracias a todo ese bagaje de todo este tiempo, nosotros, junto con otros compañeros que también forman parte de esta semana formativa, hemos elaborado o hemos creado una spin-off que se llama Escentia, que está vinculada a la Universidad de Granada, de la cual hace 2 días nos comunicaron que hemos recibido el 3er premio de emprendimiento por parte de la Universidad de Granada y que se centra principalmente en asesoramiento no solo de investigación, sino asesoramiento pedagógico de cómo elaborar, por ejemplo, una programación didáctica, cómo afrontar unas oposiciones en educación, tanto educación primaria, en educación infantil como en educación secundaria obligatoria,
como el asesoramiento para la elaboración y desarrollo de programaciones didácticas, de horarios, ¿vale? Si fijáis bien, está todo vinculado a la práctica y la experiencia que los tres, tanto Jesús López Belmonte como José Antonio Marín, hemos tenido en todo este proceso, ¿vale? Cada uno más en su campo. Bien, dicho lo cual, como ya ha dicho el compañero, este año accedí como profesor contratado doctor indefinido a la Facultad de Educación y en ese acceso que tengo que dejar el puesto del Ministerio de Educación, pedir una excedencia como funcionario, me nombran en noviembre como secretario académico, que a día de hoy, y digo a día de hoy, porque probablemente haya cambio y me vaya a otra sección, ¿vale? Por necesidades, dentro de la facultad del decanato he sido nombrado como secretario académico, en el cual me estoy centrando ahora más, ¿vale? Además de ayudar a esa elaboración del horario, en la calidad del centro, ¿vale? La evaluación de calidad para que se acredite el centro como tal, siguiendo unos requisitos y unas premisas marcadas por el Estado español. Bien, como bien digo, ¿vale? Yo de toda experiencia aprovecho. Sí, aprovecho y saco algo positivo o saco algo que me permita a mí avanzar para orientarme o analizar, porque creo que puede ser interesante y relevante, ¿vale? Entonces, ¿qué es investigar? ¿Vale? Aquí os pongo un índice para después hacer un poquito más en profundidad. ¿Qué es la investigación? Voy a hablar un poquito de la metodología cualitativa, de la cuantitativa y un poco de la mixta, que es la que realmente tiene más tendencia últimamente en el ámbito educativo, que mezcla ambas, ¿vale? En distinta proporción. Pero claro, como digo, yo tomo mis primeros pinos con la investigación hace 6 años. Claro, hace 6 años mi formación en estadística era nula, por no decir, o muy escasa, por así decirlo. Tenía pequeños manejos del programa SPSS, que es el que utilizo actualmente y que manejo continuamente. Lo que había realizado hasta ese momento eran libros, publicaciones, sobre todo en el Observatorio Tecnológico en España, donde describía aplicaciones, ¿vale? Claro, ese tipo de escritura no tiene nada que ver con la escritura de la investigación. También intentaba hacer manuales más teóricos, pero claro, sí, que puede ser más una revisión sistemática de literatura, pero sin seguir los procedimientos adecuados establecidos a nivel internacional para una buena revisión de literatura, ¿vale? Con los criterios de inclusión y de exclusión que actualmente hoy conozco. Entonces, claro, empezando desde esa premisa, pues ya tengo mis primeros pinos o mis primeros pasos con la investigación y empiezo a escribir. Yo siempre digo lo mismo. Para aprender a montar en bicicleta, hay que montar en bicicleta. Para aprender a investigar, hay que investigar. Y hay que investigar continuamente. Y hay que leer mucho. ¿Dónde tenemos que nutrirnos? ¿Vale? ¿De dónde nos fijamos? En las mejores revistas del mundo y ver los últimos números y las últimas publicaciones de esas revistas y ver cómo afrontan esos investigadores las investigaciones. De todas esas lecturas y análisis que se hagan de esos artículos en revistas potentes de nuestro campo, vamos a obtener las primeras ideas, las primeras visiones de cómo podemos ir estructurando y organizando nuestros artículos, ¿vale? De esas lecturas, ¿vale? Yo consigo hacer todas las publicaciones que hago y sobre todo de todas esas lecturas descubro el programa ECIMAT, ¿vale? Que es un programa para hacer estudios de revisión sistemática, de análisis de copalabras, ¿vale? Y que te permite analizar la situación de una temática en concreta o en concreto en un determinado momento y también ver las tendencias de un campo de investigación. Utilizaba la base de datos de Web of Science principalmente para poder hacer esas investigaciones. A lo que os digo, en mi primer consejo, ¿queréis investigar? Ver donde investigan la mayoría de los investigadores más relevantes del mundo, ¿vale? Y leeros los últimos números de cada revista. Si os tenéis que leer 20, 25 manuscritos, 30 manuscritos, si tenéis que perder el tiempo, que en realidad no lo voy a perder el tiempo, un mes, mes y medio, 2 meses, en ver cómo se estructuran esos artículos, es tiempo ganado, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, cuando yo ya tengo más o menos clara la estructura, yo tengo que empezar a hacer las partes de los artículos, ¿vale? Los artículos nosotros yo personalmente los estructuro en 4 partes, ¿vale?
el marco teórico, que es la parte introductoria del marco teórico, ese estado de la cuestión en un principio, la justificación y el método pedagógico, o el método, perdón, de investigación que se vaya a aplicar dentro del estudio, los resultados y la parte final, que es la discusión, conclusión con las implicaciones teóricas y prácticas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo en un determinado momento, pues me lanzo solo a la investigación, es decir, solo escribo o publico en Pixelbee, publico en Racer y publico alguna comunicación en congreso. Ese hecho de escribir solo me permite tener una visión conjunta del manuscrito o de cómo elaborar un artículo de investigación. Ese, por así decirlo, ese conjunto me permite después seleccionar un equipo y especificar y distribuir ese trabajo, ¿vale? Y aquí viene la segunda parte de mi consejo, ¿vale? Cada uno tiene que controlar la totalidad, pero es verdad que lo ideal es buscar un equipo de trabajo y cada uno se especialice en algo. Por ejemplo, yo suelo trabajar mucho, como digo, con José Antonio Marín, que está especializado en la elaboración de marcos teóricos, que ahora explicaré un poquito cuáles son las premisas que hay que tener para un buen marco teórico. Después tenemos a Jesús López Belmonte, que también se ha especializado en la parte de justificación y del método de investigación. Yo personalmente me he especializado más en los resultados, tanto a nivel de estadística, porque me gusta la estadística. Es verdad que soy autodidacta, no lo que he tenido y he aprendido es a través de mucha lectura, mucha visualización de vídeos. Y después, pues vamos modificando la discusión-conclusión, que yo en estos casos suelo dejar las premisas de lo que yo observo en esos resultados y después otro compañero, un cuarto, que suele ser, por ejemplo, Santiago Pozo, que es una persona muy formada en este aspecto, permite elaborar esa discusión-conclusión. A fin de cuentas, al final todos analizamos todas esas partes en su conjunto. Y por lo tanto, damos, bueno, por así decirlo, ya nos acostumbramos cada uno a nuestra forma de trabajar y nos ajustamos a esos aspectos. Ese sería el tercer consejo, buscarse un buen equipo de trabajo. Es clave. Tú tienes que conocerlo todo, muy bien, pero es clave que te busques un equipo de trabajo y un equipo de trabajo que se forme y con unas premisas muy claras. A fin de cuentas, los artículos de investigación oscilan entre 7.000 y 8.000 palabras. Entonces, si uno hace una parte y la hace más larga de la cuenta, ya está perjudicando a otro. Y al fin de cuentas, todos nos vamos ajustando. Pero ojo, aquí viene mi cuarto consejo. Eso no se hace en una semana. Nosotros, para empezar a publicar en revistas de Scopus, estuvimos publicando 40 o 50 manuscritos en LatinDex y enviábamos al principio, ¿vale? Con las premisas básicas que habíamos tenido de la elaboración de esa tesis doctoral, que ahora, si yo reflexiono hoy por hoy mi tesis doctoral a lo que yo sé ahora, puedo decir que es que no tenía ni idea, absolutamente nada. Entonces, ese siguiente consejo que doy es que empecéis por revistas de menor exigencia. A lo mejor son revistas que no están indexadas en la base de datos que vosotros necesitáis, pero sí que son revistas que, mandando los artículos, esos revisores os van a ir dando retroalimentación. De esa retroalimentación vosotros vais a ir aprendiendo, ¿vale? Es cierto que hay mucha retroalimentación dentro de la revisión de los manuscritos que no valen nada, pero hay otras tantas que sí, que es la que te permite mejorar. Y así es como nosotros fuimos haciendo, ¿vale? Que es verdad que en algún momento te tienes que poner tú solo, pero en otros momentos la mayoría se trabaja en conjunto, ¿vale? Si no se trabaja en conjunto no se llega a ese volumen de producción, ¿vale? Que hemos llegado nosotros, por ejemplo, a tener publicado 41 Scopus en un solo año, ¿vale? Que es verdad que parece una gran cantidad, pero que hay revistas que te publican después de 2 años de haber mandado un escrito o 3 años. Nosotros, por ejemplo, pongo un ejemplo, tengo en una revista que hoy me ha contestado que van a empezar el proceso de evaluación y se envió hace 3 años, ¿vale? Entonces, que sí, que puede haber mucha cantidad, pero la cantidad se consigue trabajando en equipo, ¿de acuerdo? Escribí en revistas de poco impacto y después cuando ya en esas revistas de poco impacto vais viendo que no tenéis apenas retroalimentación, os podéis dar ya el salto a las revistas de Scope y empezar por un Q4, Q3,
que va, en esos Q4, Q3 ya hay revisores que son más exigentes que de esas revistas de Latindex, por ejemplo, pero que, bueno, digo Scopus, Escimago, ¿vale? Escimago, Scopus. Bien, ahí ya son un poco más exigentes. En esas exigencias, ya os digo que vuelve a haber revisores que no aportan nada, pero otros que te van perfilando. Ejemplo de ello, yo las implicaciones teóricas y prácticas que ponemos en los últimos manuscritos fue una idea sacada de una revisión, que cuando lo vimos dijimos, oye, nos parece muy interesante, nos parece relevante, nos puede aportar un plus de calidad, efectivamente. Desde que las metemos en las investigaciones, todas las investigaciones suelen ser aceptadas con pequeños cambios o con cambios mayores. No son rechazadas de un primer momento, como nos pasaba en muchos artículos al principio, ¿vale? Avanzamos, seguimos avanzando y de buena primera ya tienes tal dinámica de trabajo, ¿vale? Porque ya os digo, unos 20 y tantos, 40 y tantos Latindex, más otros 40 y tantos Scopus, vamos ya por 80 manuscritos escritos, más otros 80 comunicaciones, te da un bagaje de escritura brutal. Todo esto conseguido trabajando mañana, tarde, incluso noche, durante 2 o 3 años, ¿vale? Esto no llega caído del cielo, ¿vale? A lo mejor puede ser que alguien tenga la suerte de que, como se da, ¿vale? Como mala praxis, no mucho, pero que se da, de poner el nombre de alguien en una publicación. Bueno, eso no, por desgracia o gracias a Dios, no es el caso nuestro. Todas las publicaciones que tenemos, en todas hemos escrito y aportado, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, en estos últimos años, y ahora, por ejemplo, hemos reducido más el volumen porque estamos focalizados más en otros aspectos. Por ejemplo, en la spin-off, estamos focalizados más en la gestión y estamos focalizados más en la localización de proyectos de investigación. Porque, ojo, toda esta investigación que nosotros hemos hecho hasta hace un año ha sido a costa de nuestro bolsillo, de nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, sin ningún apoyo de ninguna institución. Y lo hemos hecho porque estábamos en la práctica y en la práctica podíamos acceder a muchos datos. Porque yo trabajaba en el Instituto Ávila y tenía acceso a datos. Mi compañero Jesús López Belmonte trabajaba en el Beatriz de Silva y tenía acceso a datos. Acceso a datos de otros compañeros, de otros colegas de profesión que nos facilitaban y nos permitían, ¿vale? Bien. Al principio de la investigación, cuando nosotros empezábamos a investigar, un momentito, elaborábamos nuestros propios cuestionarios. Venga, hacemos nuestros cuestionarios, nos los montamos y hacemos la investigación. Claro, al principio, en algunas revistas no, pero en otras nos decían, es que esto no tiene un sistema de validez y fiabilidad, y esto no ha pasado por un procedimiento. Claro, al principio lo hacíamos así, hasta que descubrimos que, ¿por qué voy a elaborar yo un cuestionario cuando hay cuestionarios que ya están validados y que valoran y evalúan lo que yo necesito evaluar? Pues cojo y lo saco. ¿Qué hacíamos? Nos especializamos en la localización de información concreta y concisa en Web of Science. Y de esa localización concreta y concisa localizábamos los instrumentos que realmente necesitábamos. Ya evitábamos ese proceso de validez y fiabilidad desde un principio. En todo caso, lo que hacíamos era coger un instrumento de otro idioma y con un contexto de otro distinto al español y lo ajustábamos y hacíamos la validez y fiabilidad siguiendo el procedimiento de ese artículo inicial al contexto español, ¿vale? Ejemplo de ello, de que no utilizamos un instrumento propio, los artículos de nomofobia. Hicimos uso de un instrumento partiendo de Gildrim, que fue el original que hizo el primer instrumento, y después los que adaptaron al castellano y al contexto español y a las edades que nosotros estábamos estudiando ese instrumento. Hicimos uso de ejemplo de ello o resultado de ello, JCR Q1, JCR Q2. Nos evitamos el problema. Ahí descubrimos, y aquí viene otro consejo, no utilicéis cuestionarios propios. ¿Para qué? Si ya lo hay, a no ser que queráis empezar algo nuevo, algo que se esté iniciando. Pero claro, algo que se esté iniciando no se va a empezar en un estudio cuantitativo, va a empezar en un estudio cualitativo. En ese estudio cualitativo es cuando vayáis vosotros a establecer esas dimensiones. Pero eso es otro procedimiento, ¿vale? Porque si yo quiero analizar la motivación de los estudiantes en educación secundaria después del uso o en el uso de las TIC,
Pues busco instrumentos específicos que lo analicen y que sean del contexto español principalmente y para las edades que yo quiero. Lo localizo, perfecto, ya tengo el instrumento. Ya me he evitado el problema de la elaboración de ese instrumento, ¿vale? Bien. De esas 4 partes que he dicho antes, que son clave en un artículo de investigación, ¿vale? Ojo, hablo de artículo de investigación. Otra cosa es que tengáis un proyecto de investigación y que tengáis que elaborar unos informes específicos. Entonces ya ahí la cosa cambia, no se sigue el mismo procedimiento. Es parecido, pero no es lo mismo. La cantidad de información es mucho mayor, ¿vale? Bien. De esas 4 partes, ese marco teórico, ese estado de la cuestión, yo siempre recomiendo lo mismo. Partir de lo general a lo específico, ¿vale? Partimos con una búsqueda de base de datos de Web of Science de los últimos 5 años. No busquéis bases de datos de hace 15, 20 años. ¿Para qué? En todo caso, si no son artículos de los últimos 5 años, al menos coger los 10 artículos más citados de esa temática, ¿vale? Si yo voy a hacer un estudio de Flipped Classroom dentro de educación, yo acoto esa búsqueda en Web of Science, busco Flipped Classroom en educación y busco los artículos. Me salen 300 artículos, por ordeno por fecha. Los últimos a los más antiguos y me quedo con los 5 últimos años. Ya os digo que si son 300, seguramente 150 son de los últimos 5 años. De esos artículos yo selecciono entre 35 y 45, ¿vale? Ahora, claro está, yo parto de lo general y después voy concretando. ¿Sobre cómo voy concretando esa parte final del marco teórico? Me centro en las dimensiones del estudio o del instrumento que yo voy a utilizar para el estudio. Si yo tengo un estudio de motivación y las dimensiones son motivación intrínseca, motivación extrínseca de ese instrumento, la parte final de ese marco teórico tiene que focalizarse en esa motivación intrínseca, en qué dicen los estudios sobre la motivación intrínseca y qué dicen los estudios sobre la motivación extrínseca. Pero que además, si yo analizo la motivación en el uso de Flipped, tendré que buscar estudios que hagan referencia a la motivación la motivación intrínseca y extrínseca en el uso del Flipped. Y si se hacen unas edades concretas, pues ya focalizo y concreto. Y llego a la mayor concreción. ¿Por qué? Porque ese marco teórico es lo que me va a permitir después llevar a cabo una discusión correcta, concreta, adecuada y concisa. ¿Vale? Que eso ahora llegaré también a explicar un poquito, porque en esa parte ya, si no se hace bien, esa es la parte que más, por así decirlo, que más se visualiza. ¿Vale? Hay para gustos colores, hay quien te propone una cosa, te propone otra. ¿Vale? Eso sería la parte del marco teórico. ¿De acuerdo? Justificación y metodología. Justificación. Voy a justificar. Y esto es clave. ¿Para qué voy a investigar algo que ya se ha investigado mucho? Imaginaros, influencia del género en el método cooperativo. Y hago una primera búsqueda en Web of Science y hay 500 estudios sobre ello. ¿Qué voy a estudiar? ¿Lo mismo? ¿Para qué? No me va a aportar nada. Nada, absolutamente nada. Tengo que dar otras orientaciones, otras vías, ¿vale? Buscar cosas que no se estén haciendo o por lo menos que estén hechas en menor medida. Imaginaros que se está estudiando influencia del género en el método cooperativo y se ha estudiado en Alemania, en Inglaterra y en Italia, pero en España no. Bien, cojo esos estudios que se han hecho en otros sitios, intento replicarlo para el ámbito nacional, para el ámbito mío, ¿vale? Eso también es muy bueno. Si, por ejemplo, no hay muchos estudios en el ámbito de Ecuador sobre determinadas temáticas y sí en otros países, coger esos estudios de otros países y tratar de replicarlo en vuestro contexto. Eso es también probablemente es éxito seguro, ¿vale? O casi seguro. Nunca se dice en investigación seguro porque depende también de los revisores. Bien. Partiendo de ese estado de que ya justifico de que no hay mucho, ¿vale? Yo lo que quiero es proponer nuevo aporte teórico, ¿vale? Y también implicaciones prácticas a eso que estoy estudiando. Cabe recordar que soy de educación y yo tengo que dar respuestas educativas, ¿vale? Para mejorar algo. Con lo complejo que puede ser ya el ámbito educativo en sí para ser analizado. Bien. Y después la justificación. Perdón, esos objetivos.
Ya después todo varía, ¿vale? Que si poner unas hipótesis, que si poner preguntas, que si poner objetivo de investigación, que si poner preguntas y objetivo, que si poner objetivo y pregunta, que si poner unas preguntas y una hipótesis. Dependiendo de quién leas, te va a dar unas propuestas u otras. Aquí tienes que hacer con lo que mejor te sienta, con lo que más cómodo te sienta, ¿vale? Después hay tiempo para cambiar, porque después revisores, usted no ha puesto la hipótesis, debería de poner hipótesis. Bien, ¿es lo que quiere? Yo te lo hago, te lo cambio. No hay problema ninguno, no me supone nada. Cambiar es un cambio de redacción, por así decirlo, ¿vale? Esos objetivos tienen que estar directamente relacionados con las dimensiones del estudio. Si yo en esa dimensión o en esa investigación hago alguna correlación con variables o entre dimensiones o con variables sociodemográficas, como ha dicho el profesor Esteban o el doctor Esteban anteriormente, género, edad, contexto socioeconómico, puedo meter varias y todo puedo hacer correlaciones. Entonces, eso debe de estar reflejado en esos objetivos, pregunta, investigación, hipótesis, ¿vale? Porque es clave, porque eso es lo que yo después tengo que dar respuesta a la discusión. Bien. Metodología. El apartado de metodología, por así decirlo, cuando uno lo hace, ¿vale? Disculpa un momentito. ¿Cuál es el planteamiento a la hora de redactar la metodología? La metodología de investigación tiene que servir para que otro investigador que observe nuestro estudio sea capaz de replicarlo de manera más exacta posible, ¿vale? En su contexto o en un contexto muy parecido al mío para poder discutir los resultados que yo he tenido. Por lo tanto, ¿cómo tengo que redactarlo? ¿A mi gusto? No. Tengo que redactarlo de manera que el que lo lea lo entienda y lo pueda aplicar. Si yo lo pongo con falta de información en ese aspecto, por ejemplo, dentro de la metodología, nosotros solemos poner procedimiento de investigación. Si yo doy 3 líneas y pautas muy ligeras, nadie va a poder replicarlo. O si no indico el instrumento y las dimensiones del instrumento, nadie lo va a poder replicar. Si no explico cómo es en el método o la metodología de investigación genérica, si es de tipo cuantitativo, cualitativo, mixta, nadie lo va a poder establecer. Si no analizo en qué consisten esas dimensiones o esas variables. Muchos saludos aquí de Colombia. Un abrazo, se les quiere. Bien, a ver si se puede. No, no se puede silenciar. Bien, voy un momentito para atrás. Vale, que tenemos que ponerlo de tal manera que se pueda replicar, ¿vale? Cuanto más concreto, más conciso y más explicaciones demos, mejor. Que hemos tenido que solicitar los permisos, que es clave en educación. Os pongo un ejemplo ahora. Ahora mismo nosotros estamos en una investigación de un plan lector aquí en España, siendo seleccionado por una entidad como Educaicha, y ahora que estamos en ese proceso de valoración, por así decirlo, de esa investigación, nos vienen y nos comentan que no hemos solicitado los permisos, cuando en realidad sí lo hicimos. ¿Vale? Entonces, eso es clave, porque si no se hace esa parte, o yo no pongo en mi investigación que he solicitado permiso, pero puede ser que alguien empiece mi investigación y cuando se ponga tenga los problemas de, oiga, usted no ha pedido permiso. Ah, pero es que este compañero que he visto que ha hecho esa investigación no lo ha solicitado. No, no, pues ese compañero probablemente lo ha solicitado, o si no lo ha solicitado, no ha hecho correctamente, ¿vale? Eso es clave. Resultados. Los resultados son resultados y tienes que presentarlo de forma objetiva. Esto es lo que es y listo. Sin dar interpretación, ¿vale? Hay gente que suele dar interpretación dentro de los resultados y hacer resultados con discusión. Yo soy de la opinión de poner lo que es. Esto es lo que es. Y los resultados nosotros solemos empezar con unos descriptivos, ¿vale? Hablando de la media, de la desviación típica, de la simetría, la kurtosis, incluso el coeficiente de varianza. ¿Para qué? En primer lugar, para demostrar si la estadística que yo voy a aplicar más abajo, ya sea una t-de-Student, ya sea un chi cuadrado por correlación, ya sea una ANOVA de varios factores, ya sea cualquier tipo de estadística que yo vaya a aplicar, justifica que eso que estoy haciendo es correcto. Que no lo estoy haciendo porque yo considere, porque a mí me gusta más la t-de-Student que otro tipo de estadística, ¿vale? Sino demuestro que lo que estoy haciendo es válido, ¿vale? Y ya después empiezo con la parte de los resultados. Y digo lo que hay. Si hay más medias en una dimensión que otra, pues se observan mayores medias
en comparación con la otra. Y no de interpretación ninguna. ¿Por qué? Porque la interpretación la voy a dejar para la discusión-conclusión. Bien. Esa es importante también en los resultados. Los resultados tienen que venir, tienen que ser visuales, ¿vale? Tenéis que evitar el uso de tablas, el uso de gráficas. Muchas revistas limitan eso a 3, 4, 5 como máximo, ¿vale? Entonces, eso significa que nuestro estudio tiene que estar acotado. Es decir, yo puedo utilizar muchas tablas si hago muchas comparativas o muchas correlaciones. Género, edad, nivel socioeconómico, eso ya me puedo suponer entre 3 y 6 tablas, dependiendo de las dimensiones o si analizo las variables. Pero claro, hay que ser concreto. Entonces, entre 3 y 5 tablas. La tabla para que obtenga la mayor, que permita ver la mayor información, la mayor cantidad de información posible a golpe de vista. ¿Vale? En este caso, ya os digo, a mí me suele ocupar los resultados entre 3, 4 páginas, suele estar entre 1500, 2000 palabras. ¿Vale? Claro, de esos aspectos teóricos, de esos aspectos objetivos que yo observo dentro de la objetividad que me permite a mí dar mi percepción de la investigación, ¿vale? De esa objetividad que yo presento sale la discusión. ¿Cómo afrontamos nosotros la discusión? Y esto también es clave. Porque los resultados más o menos todo el mundo, cuando uno ve un artículo de investigación, y aquí que tira la piedra el primero que no lo haya hecho es, yo me voy a los artículos de investigación y yo miro el resumen principalmente y después me voy a la discusión-conclusión. Los resultados la gente lo suele pasar por alto. ¿Qué es lo importante? Discusión-conclusión, el inicio del artículo, ¿vale? Ese marco teórico. Bien, en esa discusión-conclusión nosotros ponemos 2 párrafos. Empezamos 2 párrafos de resumen del marco teórico. Y a partir de ahí empezamos a discutir y comentar los resultados obtenidos. Es decir, si yo tengo en una dimensión más media para mi contexto y en otros estudios se da lo mismo, pues lo corroboro con lo que dice en otro estudio. Pero si no se da, lo discuto y lo comento también. Y entonces ya ahí empieza una especie de valoración subjetiva partiendo de la objetividad que me dan los resultados, la objetividad que me da ese marco teórico y voy dando la interpretación que yo observo de esos resultados en comparación con otros estudios. De esa discusión finalizo que se pone entre 3, 4, 5 párrafos grandes en función a lo que yo esté analizando y de los resultados obtenidos. Destaco determino una conclusión de 5, 6, 7 líneas, que quede claro, conciso el resultado de la investigación. De esa conclusión establezco una futura línea de investigación y las limitaciones, importantísimo. No hay en la mayoría de las investigaciones, es que si en una investigación hay limitaciones, no, yo no me lo creo. No me lo creo. Primeramente porque muchas de las investigaciones en el ámbito educativo se hacen por acceso a la muestra de forma por conveniencia. Eso para empezar. Yo no puedo decir, porque hoy estaba comentando con una persona que quiere hacer una investigación, una RCT, y en este caso quiere analizar toda una población que son 5.000, se va a quedar con una muestra que son 400, que tiene que ser aleatoria. O de todas en el ámbito nacional, si eso se aplica, probablemente aleatoriamente de los 400 no voy a tener 400, voy a tener menos. Ya voy a tener limitaciones, ¿vale? O, por ejemplo, una limitación, como hemos dicho, la técnica de muestreo, que es clave. También otras limitaciones, que haya participantes que no quieran formar parte de la investigación. Hoy mismo me he encontrado un caso en el estudio de Educaecha. De todos los estudiantes, uno no quería hacerlo. No se le puede forzar. Tenemos que seguir los principios establecidos por Helsinki, ¿vale? Que eso viene, por ejemplo, nosotros solemos pedir el Comité de Ética de la Universidad de Granada y tenemos que cumplirlo. No podemos obligar a nadie, ¿vale? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si pudiera ser tan amable de apagarlo, creo que es Norma Ortiz el que lo tiene abierto. Bien, muchas gracias. Bien, ponemos las limitaciones, ponemos futuras líneas y ponemos las implicaciones teóricas y prácticas. Después, claro, la referencia como todo, pero la referencia bien puesta según las normas que nos establezca la revista, ¿vale? Y así es como nosotros procedemos, ¿vale? Y con esta forma de proceder se pueden elaborar artículos de investigación perfectamente uno por mes sin ninguna sobrecarga de trabajo.
Te permite también visualizar y analizar mucho lo que se ve. Nosotros, por ejemplo, antes de empezar con un estudio de corte más cuantitativo, con estadística y recogida de datos, nosotros solemos hacer un estudio, como hemos dicho antes, un análisis sistemático del término. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una investigación, un análisis sistemático por copalabra, ¿vale? De rendimiento académico de copalabra, usando CIMA y utilizando las herramientas estadísticas que te da Web of Science, que te las da, de los grupos cooperativos o los grupos colaborativos o el Flipper, ¿vale? Classroom o Flipper Learning. Cuando nosotros hacemos eso, partimos y ya sabemos lo que hay. Sabemos qué instrumentos, sabemos por dónde están las investigaciones, por dónde van las tendencias. Y entonces, a partir de eso, de esa investigación nos va a determinar, oye, las tendencias futuras pueden ser esta, esta y esta. Pues sobre eso nos centramos y miramos en esas investigaciones. Y sobre eso empezamos la recogida de datos y empezamos la investigación. Y al final tenemos éxito, ¿vale? Eso es lo que yo quería contaros porque creo que era lo más relevante de estas charlas, ¿vale? Aunque ahora voy a explicar un poquito sobre qué es la investigación, cómo se concibe, la metodología cuantitativa y cualitativa. Yo quería contaros mi experiencia, ese avance en esa experiencia que yo he conseguido. Os digo, la clave del éxito, montarte un equipo, ser capaz tú de hacer todas las partes de un artículo para no depender de nadie y tener los conocimientos suficientes para dar respuestas y dar pautas a tus compañeros y dar una retroalimentación positiva y adecuada, y empezar a escribir, y empezar a investigar, y empezar a presentar datos, y a publicar, y a escribir, escribir. Ya os digo que en cuestión de 3, 4, 5 años empezáis a obtener el éxito, ¿vale? Empezáis a recoger esa formación. Como yo digo, esto lo tenéis que tomar la investigación en un principio como si fueran unas oposiciones. Hay que dedicarle muchas horas, hay que leer mucho, hay que analizar mucho, hay que debatir mucho, hay que comentar con los compañeros, ¿vale? Sé que hay que vivir, está claro, pero también hay que dedicarse. Si alguien quiere dedicarse a esto, es lo que hay. También os digo, Eh, parece que no, pero si te tomas el trabajo en serio de la investigación, esto es un pozo sin fondo. Aquí puedes ir echando las horas que quieras. Yo puedo hacer una investigación o puedo meterme en 15. Yo puedo ponerme a hacer un proyecto o meterme en 15, porque después hay otro problema. En muchos casos hay mucha gente que no sabe decir que no. Y en determinado momento hay que parar. Hoy mismo me estaban proponiendo un nuevo proyecto y espérate que hay que mirarlo. Las charlas de hoy, ya, bien, pero yo no me puedo dar charlas todas las semanas, llevar a cabo mi trabajo, llevar a cabo investigación, mi docencia, además mi familia, ¿vale? En determinado momento hay que saber decir que no, que también es importante en el tema de la investigación y no sobresaturarse, porque cuando uno se sobresatura, al final no avanza y al final lo deja. Ya os digo, no desistáis. Escribid. Al principio cuesta mucho. Al principio os van a dar muchos palos. Al principio os van a poner miles de problemas. Pero poco a poco eso se va puliendo, se va mejorando. ¿Vale? Hay, por ejemplo, al principio nosotros éramos nefastos a la hora de escribir las citas. O hacíamos marco teórico muy genérico y no nos valía para nada. O utilizamos instrumentos que no nos correspondían. O no llevábamos una discusión comparando con los datos adecuadamente, porque no habíamos hecho previamente un marco teórico o no poníamos las implicaciones teóricas y prácticas, ¿vale? También os digo, cuando ya llegáis un tiempo, que ya tengáis un bagaje y una formación muy buena, pasará como nos pasaba a nosotros. Seréis capaces de rebatir a los revisores y a los incluso los editores. Os pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un artículo en Australasia, que es JCRQ, de educación, y que cuando lo enviamos, la primera respuesta fue rechazo porque no está adecuadamente aplicado de forma metodológica. Claro, nosotros ya habíamos hecho con estudio con el programa CIMAC, en este caso hay un estudio en esa revista con el uso del programa CIMAC, habíamos hecho 25 investigaciones. Claro, cuando me escribe o no escribe, ya le debatimos y le discutimos. Y le pusimos con pruebas, ¿no? Usted lo que me está diciendo, esto no es correcto porque en esta base de datos no sostiene. Por ejemplo, no decía que nosotros no habíamos utilizado las palabras clave de las revistas. Claro, cuando nosotros miramos, digo, bueno, puede ser, no hemos equivocado, puede ser. Miramos en Web of Science y vemos que las palabras clave no existen en esa revista hasta los últimos 3 años. Y nosotros analizamos los últimos 10 porque analizamos la revista en Web of Science.
Y decimos, no, perdone usted, es que no podemos analizar eso porque vuestra revista no tenía palabras clave hasta hace 3 años. Y lo anterior era categorías establecidas por Web of Science. Entonces usted no me puede decir que esto esté mal. Usted me podrá decir que su revista no ha actuado de forma adecuada poniendo las palabras clave. Pues entre una cosa y otra, nos lo pasa a revisión. Nos pone de revisores, porque nos dimos cuenta, porque los propios revisores nos hicieron propuestas de artículos, probablemente a los mejores revisores de análisis sistemático. Y ahí es donde aprendimos la aplicación de métodos concretos más en los resultados utilizando otras aplicaciones y aprendimos también lo de las implicaciones teóricas y prácticas y mejoramos. O sea, con ese artículo nosotros mejoramos, nos costó mucho, ¿eh? Nos costó mucho publicarlo, pero lo conseguimos previa discusión y previo a aplicar lo que nos habían dicho los revisores, y que en este caso esos revisores, que eran de los mejores en el mundo en este ámbito, nos dieron una pauta de mejora, que no llegamos a publicar bien, pero ya habíamos mejorado. Y eso ya era aspecto importante, ¿vale? Vuelvo a beber agua. Bien, ya una vez explicada la experiencia, os explico un poquito por encima lo que tenía presentado más desde una perspectiva más teórica, que en este caso es qué es la investigación, ¿vale? Según hay distintas definiciones. Estamos claros, hablamos del ámbito del ámbito social. El ámbito social, yo que vengo con una mentalidad de matemática en un principio por mi formación de antes preuniversitaria, centrada principalmente en las ciencias puras, yo no concebía yo siempre concebía que 2 más 2 eran 4. Pero cuando estás en la facultad y empiezas en el ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales, 2 más 2 puede o no puede ser 4. Entonces, cuando a mí me decían eso, decía, yo no lo entendía, ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo porque dependiendo de los estudios y de las investigaciones, se pueden tener unas percepciones u otras, ¿vale? Varía en función del contexto y hay muchas variantes que no se tienen presentes en determinados campos, ¿vale? Entonces, se puede decir que la investigación se puede definir como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, sea cual sea, ¿vale? En este caso, ¿qué pretende, por así decirlo? Bueno, aquí estamos hablando de esto, ¿vale? En este caso, si nos centramos en la metodología cualitativa, ¿vale? Yo siempre nosotros este último año hemos estado trabajando en el ámbito de la investigación en la Universidad Mayor de San Marcos, hemos estado formando a los estudiantes de maestría en en taller 1 y taller 2 de metodología de investigación en el ámbito, en el ámbito de la administración pública. Entonces, en este caso, cuando hablamos de metodología cualitativa, claro, ellos querían, venga, yo voy a empezar con la metodología cualitativa. Y yo le preguntaba, una metodología cualitativa en este campo, ¿tú has visto si esto ya ha sido investigado o hay mucha investigación sobre esto? No, yo no he mirado esto. Pues lo primero que tienes que hacer. Si tú ves que hay mucha investigación sobre esto, no te centres en una investigación cualitativa, vete más a una investigación cuantitativa o en todo caso mixta, ¿vale? ¿Por qué? Porque no vas a tener el éxito y vamos a ser sinceros. Si vosotros cogéis las 10 primeras revistas del mundo en educación, estudios cualitativos creo que se cuentan con los dedos de las manos. Todo es estadística, todo es cuantitativo, ¿vale? Es lo que vende. Es lo que vende. ¿Es lo que más gusta? No tiene por qué ser lo que más gusta, pero es lo que más vende. Y es lo que te va a necesitar o vas a necesitar para poder avanzar y ser relevante en el ámbito internacional, ¿vale? Entonces, entre las características de esa metodología cualitativa es explorar los fenómenos en profundidad. Es decir, si es algo que todavía no está explorado, me va a permitir conocerlo más en profundidad, ¿vale? Dice, se conduce básicamente en ambientes naturales, ¿de acuerdo? En el ámbito, en el día a día, en una situación que no está preparada para una investigación, sino que a través del contexto donde se desarrolla. Los significados se extraen de los datos en sí, ¿vale? Y no se fundamenta en la estadística. Vamos a ver, puedo utilizar el programa en vivo, puedo sacar las palabras más repetidas por parte si hago entrevistas, cuáles son las palabras. Dentro del programa en vivo, ¿puedo hacer una especie de comparativa en medio estadística cuantitativa con esos datos? Sí,
pero no es la idea, ¿vale? Entonces, proceso, ¿vale? Inductivo dice, parte de premisas particulares para generar conclusiones generales. Es decir, no vas a ir a cosas muy amplias, ¿vale? Después recurrente, es decir, puedes volver a etapas anteriores. Yo empiezo a preguntar, empiezo a indagar, empiezo con unas preguntas. A medida que voy avanzando, dependiendo del contexto, esas preguntas pueden variar, ¿vale? Yo he leído mucha literatura sobre, por ejemplo, los problemas, los conflictos sociales dentro del aula o los conflictos entre iguales en el aula. He leído mucha literatura y la literatura me da una perspectiva y la perspectiva viene, por ejemplo, del norte de Europa. Y ahora yo hago ese análisis aquí en mi ciudad, en Ceuta, y a lo mejor esa perspectiva es parecida, pero hay cosas que cambian. Oye, pues mientras que estoy indagando, digo, oye, pues me están surgiendo cosas nuevas. Puedo volver atrás, puedo volver a preguntar, puedo irme para atrás. Es lo bueno de la metodología cualitativa, no es lineal, ¿vale? Después puede analizar múltiples realidades subjetivas, es decir, no es una sola realidad, hay muchas, se pueden dar muchas posibilidades. Y como hemos dicho, no tiene secuencia lineal. ¿Qué bondades tiene la metodología cualitativa? ¿Vale? Permite profundidad en significado, es decir, si es algo nuevo, si yo analizo, profundizo y pregunto, siempre me van a ir orientando las cosas. Es decir, esta es la parte previa, por así decirlo, para empezar una metodología cuantitativa, ¿vale? La amplitud, ¿vale? Me permite ampliar un amplio abanico. Es verdad que no te determina una muestra específica, porque no hay técnica de muestreo. Yo puedo analizar a 15, como 20, como 25 o 30. Si yo empiezo en la investigación y empiezo a preguntar y siempre obtengo la misma respuesta, y yo tenía previsto 40 entrevistas, pues si con las 20 primeras ya me están diciendo lo mismo, ¿para qué voy a seguir investigando? En cambio, si yo empiezo o tengo idea de presentar 20, pero en esas 20 tengo 4 percepciones distintas, oye, pues necesito ampliar a ver si es que esto es de forma equitativa o es que de estos 4 hay una minoría y hay una mayoría, ¿vale? Riqueza interpretativa. Se puede obtener mucha información, muchísima, ¿vale? Y contextualiza el fenómeno, permite verlo en el ámbito, ¿vale? ¿Qué pasa con la metodología cuantitativa? ¿Qué hace? Medir los fenómenos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no deja de ser una estadística. La estadística va por números. Yo cuando codifico en el SPSS tengo que codificar con números, no codifico con palabras, cosa que sí hace en vivo. Utiliza estadísticas de diversidad. Nosotros empezamos con la más básica, la chi cuadrada para la correlación, ¿vale? Y las descriptivas. Después prueba hipótesis. En este caso hipótesis o se establecen los objetivos que yo vaya a determinar o las preguntas que yo me haya planteado. Y hace un análisis de una causa y un efecto, es decir, sobre esta causa qué efecto genera. ¿Vale? Es secuencial, no se puede saltar etapas. Si yo empiezo a recoger datos y después me doy cuenta de algo que no va, no me puedo ir otra vez para atrás. Tengo que terminar. Ojo, que muchas veces no tenemos los resultados que esperamos. Eso también es investigación. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque permite que a otros no den los pasos en falso que a lo mejor nosotros hemos podido dar. ¿Vale? Deductivo va de lo universal a lo particular, lo que he dicho antes con el marco teórico. Partimos de lo general para lo particular y así todo el proceso de la investigación. Probatorio permite demostrar hechos o realidades. Claro, todo depende. Todo depende de la técnica de muestreo, todo depende de la técnica de estadística que yo haya aplicado, todo depende de todos esos aspectos. Y analiza la realidad objetiva, es decir, se obtienen resultados estadísticos del procedimiento. Es decir, esto es lo que es, como he dicho antes, los resultados. Yo los resultados tengo que poner lo que es, no mi interpretación. La interpretación viene ya después en la discusión. Bondades. Permite generar resultados. Ojo, si está bien hecho el procedimiento. Por ejemplo, con un muestreo por conveniencia yo no puedo generalizar resultados. Pero sí puedo generalizar resultados si he hecho una técnica de muestreo sobre una población y he obtenido esa población y ha sido todo de forma aleatoria y se han hecho las estadísticas oportunas, correctas y de forma adecuada, se podrá generalizar, ¿vale? Control sobre fenómenos, ¿vale? Que en el ámbito educativo es altamente complicado, ¿vale? Pero bueno, se pueden controlar. Después permite dar precisión a determinados aspectos, permite identificar cosas concretas que nos permiten dar soluciones. Se puede replicar. Eso es lo que he dicho antes de la metodología. Si yo tengo el marco metodológico bien preparado y bien organizado, bien estructurado, otro puede venir, coger mi estudio y replicarlo y puede obtener los mismos resultados o me puede decir que mis resultados no tienen nada que ver con los suyos.
Eso es investigación, ¿vale? Y la predicción permite predecir siempre y cuando se utiliza la estadística apropiada, ¿vale? Mixta, cuantitativo y cualitativo se mezclan. Por ejemplo, nosotros tenemos pensado hacer de los resultados obtenidos de la investigación de Educaicha un estudio con enfoque cuantitativo y cualitativo. Y vamos a hacer una mezcla. Y en este caso, ¿qué mezcla? Pues la que a nosotros mejor nos convenga. A lo mejor vamos a poner más de cuantitativo que de cualitativo. De cualitativo ponemos menos, de cuantitativo más porque nos interesa. O al revés, dependiendo para lo que vayamos a presentar y dónde lo vayamos a presentar. ¿Vale? Si analizamos, por ejemplo, aquí las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo, por ejemplo, en las definiciones, marco general de referencia, ¿vale? El enfoque cuantitativo se forma más o se sustenta más en el positivismo, en las corrientes del neopositivismo o positivismo, y el enfoque cualitativo más en fenomenología, constructivismo, naturalismo, interpretativismo, ¿vale? El punto de partida de un enfoque cuantitativo hay una realidad que conocer, y el enfoque cualitativo hay una realidad que descubrir. Fijaros bien la diferencia. Voy a descubrir. Es algo que no está todavía candente. Si vosotros, por ejemplo, y os doy unas pautas, si vosotros decidís hacer un estudio de rendimiento académico de un término en concreto, por ejemplo, Flipped Classroom, en Web of Science, y de ese rendimiento veis que lo que más se escribe son comunicaciones a congresos que artículos de investigación, podéis estar ante una temática que es de inicial, ¿vale? Que se está iniciando. Por lo tanto, probablemente haya mucho enfoque cualitativo. Nosotros hemos iniciado ahora el análisis de una temática en concreto que es muy novedosa y es lo que ocurre. Cuantitativo no hay nada. Cualitativo hay mucho, ¿vale? Y no es un cualitativo adecuadamente desarrollado, ¿vale? Pero sí que es un cualitativo que te permite ya dar primeras pinceladas para tú desarrollar y avanzar. La realidad estudiada del enfoque cuantitativo es objetiva, mundo externo al investigador. Es decir, yo trato de ser objetivo, tengo que ser objetivo. Enfoque cualitativo, subjetivo. El mundo es construido por el investigador. Yo voy entrevistando a uno, a otro, voy obteniendo información de uno u otro, voy haciendo análisis grupales, ¿vale? Naturaleza de la realidad no cambia en el estudio, el enfoque cuantitativo no cambia en el estudio. Yo analizo durante todo el proceso. Si obtengo unos resultados, después puedo establecer una propuesta de mejora para que cambie, pero en ese momento no cambia. En el enfoque cualitativo sí, si yo voy preguntando y voy obteniendo resultados, probablemente pueda dar mis interpretaciones en un determinado momento, la fase final de ese análisis, ¿vale? Meta de la investigación en el enfoque cuantitativo, pues describir, explicar y predecir una serie de fenómenos, y en el cualitativo es describir, comprender e interpretar fenómenos. Lógica, cuantitativo, deductiva, de lo general a lo particular, inductiva, de lo particular a lo general, es decir, oye, ¿y esto qué me pasa o qué pasa por aquí? Voy a intentar indagar. Entonces voy de lo pequeño a lo grande. Y de lo otro es, oye, ¿por qué eso obtiene en el conjunto los resultados estos estudiantes? ¿Por qué siempre son, qué casualidad, que cuando uno utiliza el ordenador mejora y otros no? Por poner un ejemplo, ¿vale? Pues eso sería de lo general a lo particular. En el enfoque cuantitativo, la posición del investigador es neutral, no puede implicarse. En el cualitativo es explícita. La interacción de la investigación del fenómeno es distante en el cuantitativo y próxima en el cualitativo. El papel del fenómeno estudiado en el enfoque cuantitativo es pasivo y en el cualitativo es activo. ¿Vale? Teoría. Se genera, fijaros bien, cuantitativo, se genera en teoría comparando estudios anteriores a los resultados del estudio. Y la teoría en el cualitativo se genera a partir del estudio realizado. Si nosotros montamos nuestro marco teórico a partir de lo que nosotros analizamos de forma cualitativa. Si me preguntáis cuál es mejor, dependiendo de las circunstancias y de las necesidades, de lo que haya o no haya, del volumen de investigación existente o no existente sobre una temática concreta. Hipótesis, enfoque cuantitativo. Se prueban hipótesis. Cualitativo, se generan hipótesis, ¿vale? Diseño de la investigación. En el cuantitativo, estructurado y predeterminado. En el cualitativo es abierto y flexible. Se construye durante la investigación. Voy haciendo acciones, voy tomando medidas, voy tomando en función a lo que yo vaya observando, ¿vale? Pues ya os digo, puedo ir para adelante, para atrás, según nos convenga.
Población muestra, enfoque cuantitativo, generalizar datos de una muestra de una población. Ojo, si se aplica la técnica de muestra adecuada. Enfoque cualitativo, no pretende generalizar, ¿vale? Solamente pretende identificar, ¿vale? Entonces un fenómeno. No hay un número, no hay una muestra concreta, ¿vale? Aquí la muestra de enfoque cuantitativo involucra a muchos sujetos, muchas veces la dificultad de obtener una muestra es altamente compleja, y en el cualitativo pues involucra a varios sujetos, puede ser 2, 3, 5, 15, 20. Nosotros, por ejemplo, en el estudio de Educaicha, pues tenemos previsto entrevistar 30 padres, 20 maestros y 40 u 80 estudiantes, ¿vale? La naturaleza de los datos en el enfoque cuantitativo se centra en números y en el cualitativo textos, imágenes, ¿vale? Para que veáis la diferencia. La transcripción en SPSS, nosotros utilizamos mucho el formulario de Google. Y ese formulario de Google, nosotros después lo descargamos en el formato XSLX, que después lo pasamos a XSL o XLS, el cual nos permite pasarlo a SPSS. Y en SPSS tengo que codificar las variables, ¿vale? Y después codificar y cambiar la numeración, ¿vale? Es un poco la adecuación que nosotros solemos hacer en ese aspecto. A fin de cuentas, nosotros utilizamos números. En la recolección de datos, enfoque cuantitativo, ojo, instrumento estandarizado, lo que he dicho antes. Nosotros éramos de los que nos hacíamos nuestros cuestionarios. Esto se hace así, porque en principio de su tiempo, las orientaciones que nos dieron fueron esas. No, tú elabora tu instrumento. Nah. Evita elaborar vuestro instrumento. Utilizar uno ya hecho. Aprovechar de lo que ya da la ciencia. ¿Vale? Y en este caso, por ejemplo, en el enfoque cualitativo, no son datos para comprender, no se utilizan enfoques o instrumentos estandarizados. Nosotros utilizamos una entrevista y en esas entrevistas nosotros hemos establecido nuestras propias preguntas partiendo de nuestra experiencia. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar un método pedagógico o un plan, en este caso un plan lector, como lo que estamos haciendo, yo analizo la metodología y analizo la evaluación. Y eso lo hago porque conozco la experiencia previa, ¿vale? De que sé que todo plan va fundamentado en el ámbito pedagógico, en un método pedagógico, en una evaluación de eso que se aplica. Todo se aplica y evalúa, ¿vale? Finalidad del análisis, pues describir variables y explicar los cambios producidos. Y el otro es comprender a las personas y sus contextos. ¿Por qué se produce esto de esta manera en ese contexto? ¿Vale? Después están los reportes de los resultados, que es objetivo impersonal, y después lo personal y lo emotivo, en lo cualitativo. ¿Vale? Más o menos, a rasgos generales, esto es, por así decirlo, lo que es la comparativa entre investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Vale? Un momentito. Es que hablar durante tanto tiempo, la garganta se ve afectada, ¿eh? Bien. Pasamos a lo que vamos a ver un poquito con carácter general de este método, un momentito, de la investigación cualitativa, ¿vale? Cómo es el inicio de ese proceso cualitativo, cuál es el muestreo de la investigación cualitativa, cómo se recolectan y se analizan esos datos, cómo se diseñan esos procesos de investigación cualitativa y cómo se reportan esos procesos cualitativos. Esta parte última es el artículo de investigación en sí, ¿vale? El inicio del proceso cualitativo. Dice, ¿qué características presenta el proceso de investigación cualitativa? Pues, como hemos dicho antes, con forma muy resumida, es un proceso inductivo, interpretativo, iterativo y recurrente. ¿Qué se debe de considerar a la hora de llevar a cabo un inicio de proceso de investigación cualitativa? Se tiene que considerar los objetivos, que nos planteamos, las preguntas de investigación, esa justificación y esa viabilidad de desarrollar, porque a lo mejor yo quiero hacer una investigación con, por ejemplo, como la serie esta que hay en Netflix, que analiza el perfil del asesino en serie, pues si yo quiero analizar cómo es un asesino en serie y quiero preguntarle a todos los asesinos, antes tengo que ver la viabilidad de poder acceder a la muestra. Si yo no puedo acceder a la muestra, por mucho interés que yo tenga, no puedo llevarla a cabo, ¿vale? Explorar las deficiencias en el conocimiento del problema. Claro, ten en cuenta que el cualitativo, como hemos dicho hasta ahora, conlleva un análisis de algo que no es muy conocido. Entonces queremos ver esa deficiencia, esos aspectos que no nos queda muy claro y que no están muy analizados, pues vamos a ver si podemos profundizar.
y después permite la definición inicial del ambiente o el contexto. ¿Para qué es útil esa revisión de literatura? Ojo, revisión de literatura es útil siempre, incluso antes de empezar a hacer cualquier tipo de investigación. Revisar la literatura siempre. Yo os digo, revisar los mejores artículos de las mejores revistas de los últimos años para saber cómo se estructura. Pero buscad en Web of Science antes o en Scopus sobre un término en concreto que queréis analizar y ve qué es lo que se dice o se comenta sobre ello. ¿Vale? Eso os dará clave, ¿vale? Para poder avanzar. Bien, permite detectar conceptos clave, dar ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, clave también. Considera qué errores han cometido otros. ¿De acuerdo? Es lo que hemos dicho antes. Si yo lo que obtengo en la investigación no es lo que yo quería, es válido. Porque va a permitir que otros que vean lo que yo he hecho y que no es correcto para que ellos no vuelvan a cometer el error, ¿vale? Conocer diferentes formas de abordar el planteamiento y mejorar el entendimiento de los datos y profundizar en las interpretaciones que se dan, ¿vale? Por eso es útil la revisión en la literatura, en el proceso cualitativo y en el cuantitativo también, ¿vale? Ingreso en el ambiente inicial o campo, es decir, explorar el contexto que se selecciona y considerar la conveniencia y accesibilidad. Yo, por ejemplo, aquí en Ceuta, pues tenemos un barrio, que es el barrio del Príncipe, en donde ¿vale? Hay base de personas del ámbito de la yihad, ¿vale? Entonces, si yo quiero analizar cómo son esas personas, no voy a tener accesibilidad a esas personas. Me va a ser inviable, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro que no es investigar por investigar, es investigar con cabeza. Saber que puedo acceder a todo eso, ¿vale? Por ejemplo, la investigación que he dicho antes a nivel nacional de esa técnica de muestreo con todas las universidades implicadas es muy poco viable de conseguir. Y a lo mejor te comprometes en hacer algo y no lo consigues, te frustras y no avanza y queda encima mal con quien te lo pide. Después está el proponer la muestra inicial, definir quiénes serán los participantes. Es decir, nosotros en este estudio cualitativo del programa Education, nosotros hemos dicho, pues vamos a analizar padres, profesores y alumnos. ¿Por qué? Porque analizamos toda la comunidad educativa. ¿Para qué? Para ver si es verdad que el plan lector es conocido por todos los miembros. Proponer en qué lugares se recolectarán los primeros datos. Ojo, hasta antes de la pandemia, este tipo de recolección de datos en el proceso cualitativo se hacía de forma presencial. Claro, lo presencial, el cara a cara, está muy bien. Da una serie de información, a lo mejor en la comunicación verbal, incluso no verbal. Pero es verdad que conlleva la implicación en demasía de las personas a las cuales vais a entrevistar o vais a analizar. En este caso, la pandemia ha traído algo bueno, que es el uso de los recursos tecnológicos. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en Ceuta, sentado en mi casa, y todos vosotros estáis en Ecuador. Si antes de la pandemia a lo mejor esto no sería viable, pero hoy por hoy es viable. ¿Es práctico? Sí. ¿Es enriquecedor? Para algunos de vosotros sí, para otros a lo mejor no tanto, pero sí. ¿Proporciona información? Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ahora la recopilación de datos la vamos a hacer de ámbito virtual, grabando esas conversaciones. Porque nos van a permitir disponer, porque a lo mejor cuando yo vaya a entrevistar a un padre está en su casa con sus niños, no tiene con quién dejar a los niños. Y entonces yo con esto permito acceder a una mayor cantidad de muestras que va a estar más accesible, ¿vale? ¿A qué conduce este proceso? ¿Vale? Dice a definir conceptos y variables potenciales a considerar, ¿vale? Recolectar esos datos iniciales mediante esa observación directa. Los que somos maestros y los que trabajamos en el ámbito de educación, tú a un primer golpe de vista, cuando llevas varios años, sabes perfectamente qué estudiante está teniendo dificultades, qué estudiante no tiene dificultades, quién va a necesitar un apoyo y quién no. Y todo eso es una observación. Imaginaros eso un investigador que lleva años avanzando, estudiando el ámbito desde una perspectiva cualitativa, pues le pasa exactamente igual. ¿Vale? Realiza una inversión en el ambiente, es que es inviable. Si no te metes en el ambiente es imposible hacer un análisis cualitativo. Y después confirma o ajustar la muestra inicial, ¿vale? Ya va cambiando en función a lo que voy viendo. O sea, yo tengo en principio previsto entrevistar a 40 estudiantes, pero si los 25 primeros me dicen lo mismo, ¿yo para qué voy a seguir investigando? O analizando, o preguntando más sobre ese ámbito. Ya me queda claro. No voy a avanzar, no voy a obtener más información, ¿vale? ¿En qué se apoya el proceso de investigación? Dice, pues anotaciones o notas de campo, bitácora o diario de campo, mapa o fotografía de medios visuales,
ya dependiendo del tipo de investigación cualitativa que vayáis a usar. Yo prefiero grabar y transcribir, es lo mejor, ¿vale? Que sí, que durante las entrevistas, cuando tú vas haciendo varias entrevistas sobre una misma temática y eres conocedor de esa temática, ¿vale? Eso te va a permitir a ti, en ese desarrollo de la entrevista, ya hacerte una idea de cómo está la situación. Porque es así. Ahora, objetivamente, dentro de los objetivos que te puede permitir lo cualitativo, hay que utilizar programas estadísticos propios del análisis cualitativo para obtener unos resultados lo más fiables y adecuados posible, ¿vale? ¿Qué ocurre con los resultados obtenidos? Pues te permite la descripción del ambiente, te permite una revisión del planteamiento inicial, desarrollo de hipótesis nacientes, es decir, van surgiendo nuevas hipótesis, nuevas preguntas, nuevos objetivos de esa investigación. Y en esos primeros análisis se hablan de temas y categorías emergentes. Nosotros ahora estamos en un proceso de elaboración de un instrumento para algo nuevo y estamos haciendo un análisis de una perspectiva más cualitativa. Estamos analizando distintos enfoques, estamos preguntando a determinadas personas, especialistas en el campo, y sobre eso estamos intentando enriquecernos para obtener unos resultados. Esos resultados se focalizan en la elaboración de un instrumento, ¿vale? De evaluación. ¿Cómo se establece la hipótesis? Pues se van generando durante el proceso, se afinan conforme se recaban más datos, se modifican según los resultados y no se prueban estadísticamente. Para eso ya viene lo cuantitativo, ¿vale? ¿Cómo es el muestreo en la investigación cualitativa? Pues se guía por uno o varios propósitos, va según vas avanzando, según vas viendo. No necesitas tener, es decir, un estudio cualitativo no es mejor porque tenga 500 entrevistas, ¿vale? Es mejor porque ha seguido el procedimiento, ha seguido la estructura y ha desarrollado los pasos según vamos estableciendo aquí, ¿vale? ¿Qué características presenta el muestreo en la investigación cualitativa? Y dice, se determina durante o después de la inmersión inicial. Se puede ajustar en cualquier momento del estudio. No es probabilística, no voy a hacer una técnica de muestreo, no voy a hacer una selección entre la población a la cual puedo acceder. Y no se busca generalizar resultados, ¿vale? En este caso, por ejemplo, nosotros en el plan de proyecto que hicimos, establecimos una serie de estudiantes, padres y maestros, una muestra inicial porque somos conocedores de cómo es ese centro y somos conocedores de la práctica educativa. Entonces pudimos determinar un número que sabemos que es el que nos más o menos aproximadamente nos va a dar unos resultados, nos van a dar una información realmente relevante. ¿Cómo se procede en el muestreo de la investigación cualitativa? Y se busca tipos de casos, unidad de análisis que se encuentren en el ambiente o contexto. Es decir, voy buscando cosas concretas. Es decir, en este caso con el plan lector voy a buscar cómo se desarrolla esa metodología y quién la conoce, cómo debe de conocerla y qué se sabe de la evaluación y cómo se desarrolla esa evaluación en todos sus participantes, en todos los miembros de esa comunidad educativa. Esas preguntas variarán en el enfoque un poquito más en función a si va para el alumnado o si va para el padre y profesorado. Porque no le puedo preguntar lo mismo a un hombre de 40 años que a un estudiante de 10. Tengo que ajustarme, ¿vale? Su número se propone a partir de la saturación de las categorías, la naturaleza del fenómeno, los entendimientos del fenómeno y la capacidad de recolección de los datos, ¿vale? En ese tipo de muestreo, pues, de cualitativo puede ser voluntario, puede ser de experto, puede ser casos tipo, puede ser por cuotas, ¿vale? Y orientada a la investigación cualitativa, pues distintos tipos. Aquí podemos ver diversos de máxima variación, homogénea, de cadena por redes, por casos extremos, por oportunidad. Todos estos ya son distintos tipos y no vamos a entrar en profundidad en analizar, ¿vale? En esa recolección y análisis de los datos cualitativos dice, ¿cuál es la finalidad? Pues intentar buscar u obtener datos que se conviertan o se convertirían en información y conocimiento. Es aportar más conocimiento, más información. ¿Vale? Ocurre de forma paralela a la vez que se está recolectando los datos, el muestreo y el análisis. Imaginaros que estamos en un proceso cuantitativo y cualitativo. En el cualitativo, en mitad del proceso, que es donde lo voy a desarrollar, voy a tener ya información, ya estoy generando esa información, generando conocimiento, que después la parte final del cuantitativo me lo va a poder confirmar o no, ¿vale? O me lo va a complementar o no, dependiendo de cómo tenga estructurado el diseño, ¿vale? ¿Cómo se procede en esa recolección de datos? Pues el investigador es el instrumento en sí, va preguntando, se suele utilizar principalmente las entrevistas semiestructuradas,
¿Qué es lo realmente recomendable? Tú preguntas una serie de cuestiones, pero después, dependiendo de cómo te planteen, pues cambia o no. O sea, yo he iniciado investigación cualitativa en entrevistas con un proyecto, el proyecto de la Fundación Tomillo de formación profesional, y empezaba preguntando a los profesores. Y al principio, pues tenía, de una dimensión de la metodología, tenía 10 preguntas. A medida que fui preguntando, de 10 pasaron a 5. ¿Por qué? Porque veía que con la primera pregunta ya me estaban respondiendo 5 de las que estaban abajo. Entonces, ¿para qué voy a volver a repetir o a preguntar lo mismo? Y voy a saturar a alguien que estoy entrevistando, que me está dedicando su tiempo, ¿vale? Ya se va cambiando. Se dan ambientes naturales y no se miden variables. En realidad no se establecen variables en sí. ¿Cuáles son herramientas de recolección de datos? Lo mismo, hay distintas posibilidades: biografía, historia de vida, documentos, registros de factos, grupos de enfoque, entrevistas, observación, anotación y bitácora de campo, ¿vale? ¿Cómo se procede en el análisis de datos? Dice, pues se inicia con la estructuración de datos a través de la organización de esos datos y la transcripción del material. Yo voy a estructurar todos esos datos obtenidos y voy a transcribir el material para después obtener una serie de, a ver cómo diría yo, un perfil. O sea, voy a ver qué es lo que se suele decir habitualmente, que es lo que te hace el programa en vivo. El programa en vivo te analiza las palabras más repetidas. Y de esas palabras más repetidas, es decir, por ejemplo, te puede poner artículos, eso ya lo descartas, pero a lo mejor tú estás analizando el método pedagógico y te habla de innovación. Uy, innovación es lo más repetido. Voy a ver lo que se dice de innovación en ese conjunto. Y entonces ya analizas lo que se habla de esa innovación. Si todos coinciden lo mismo en innovación, pues ya tienes ahí el primer foco de conocimiento. Si hay variedad de opiniones, pues en función. Si hay dos tipos, dos enfoques, pues aquellos que usan un método más tradicional lo ven de una perspectiva y los que lo utilizan de una perspectiva más tradicional los ven desde otra, o los que tienen más edad lo ven desde una perspectiva, o los que tienen menos edad lo ven desde otra. Entonces ahí ya vas viendo, ¿vale? Ese análisis, ¿vale? Después, programa, aquí hay varios. Yo os digo, yo he utilizado en vivo, yo lo recomiendo. Es impresionante lo que se puede obtener y lo que se puede hacer con en vivo. Es verdaderamente brutal. Ahora, como todo, tiempo, dedicarle tiempo a ese análisis, ¿vale? ¿Cómo se procede en ese análisis de material? Pues sus principales criterios son de rigor, validez, confiabilidad, son pues la dependencia, la credibilidad, la transferencia y la confirmación. Se requieren niveles de codificación, ¿vale? En un primer nivel, compara unidades, se crean las categorías. Después, segundo nivel, compara categorías, que da la interpretación de datos, desarrollo de patrones, generación de hipótesis. Diseños, ¿qué son los diseños de la investigación cualitativa? Son formas de abordar el fenómeno y deben ser flexibles y abiertos. Distintos tipos de fenómenos. Teoría fundamentada, diseño narrativo, etnográfico, diseño de investigación, ¿vale? Teoría fundamentada, y aquí volvemos a entrar, todos los tipos. Pueden ser sistemáticos emergentes, sus procedimientos, codificación abierta, SIAR, selectiva de teoría, diseño narrativo, análisis de historia de vida, sus tipos son de tópico, biográfico, autobiográfico, ¿vale? Los etnográficos, exactamente igual. Lo que hemos dicho aquí, diseño de investigación, otras tantas, ¿vale? Dejaré esta diapositiva después para que todo aquel que quiera ver y profundizar, pues pueda después localizar esa información que realmente le interesa. Porque aquí estamos dando ahora mismo, esto que estoy presentando, una perspectiva muy, muy, muy genérica, ¿vale? Y ya cada uno tiene más sus gustos. O sea, a mí personalmente lo cuantitativo me gusta, pero sobre todo a mí me gusta mucho el análisis de copalabras. Me encanta. El uso de programas CIMA me flipa, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que es muy interesante y muy relevante, ¿vale? Un segundo. ¿Cuáles son los objetivos en el reporte de los resultados? Pues describir estudios, fundamentar el análisis, comunicar los resultados y señalar las estrategias, ¿vale? ¿Cuáles son sus elementos? Pues la descripción narrativa, el soporte de categoría, relación entre categorías y los elementos gráficos. ¿De qué depende el tipo de reporte? Los tipos de reporte dependen por las razones del estudio, los lectores y los usuarios. Es decir, no es lo mismo presentar un reporte para una tesis doctoral, un reporte para un trabajo final de maestría, para un trabajo final de máster o para un artículo de investigación, ¿vale? Y la estructura pues va cambiando. Después los distintos manuales de publicación, aquí ponemos APA o Chicago, pero tenéis que ajustaros al que os pide la revista. En el ámbito de las ciencias sociales lo normal es APA,
Pero si te vas a MDPI es Vancouver, ¿vale? Principalmente una pequeña adaptación de lo que es el Vancouver. Todo varía. Lo único es ajustarse. Y hay programas específicos para hacer eso. Yo personalmente prefiero hacerlo a mano, porque de los programas muchas veces dan muchos errores, ¿vale? Y nos metemos ahora en la investigación cuantitativa. No sé cómo voy de tiempo, si me queda mucho tiempo o no me queda mucho tiempo. Más o menos, ¿alguien que me pueda decir? Bueno, si nadie me dice nada, sí, entiendo que todavía tengo tiempo. Bien, en el método cuantitativo, ¿vale? Se lleva a cabo en este índice que vamos a hablar, hablamos del planteamiento del problema, el desarrollo de esa perspectiva teórica, cómo se alcanza esa investigación, la formulación de hipótesis, ese desarrollo de la investigación, la muestra, recolección de datos, análisis de datos y los reportes de los resultados, ¿vale? Criterio a tener en cuenta en el planteamiento de un problema de un enfoque cuantitativo. Delimitar el problema, relación que existen entre las variables, formular como pregunta y tratar un problema medible u observable. Yo no puedo analizar algo que no sea medible o observable a través de, en este caso, de un cuestionario, por ejemplo, o que se pueda cuantificar, ¿vale? Entonces, si no lo puedo hacer, no es el diseño, no es el método, por así decirlo, más apropiado. Después tenemos una serie de elementos a tener en cuenta en el planteamiento de un problema, que tenemos que tener en cuenta que los objetivos son guías del estudio y debe de expresarse con claridad. Por ejemplo, analizar el interés de los estudiantes. ¿Sobre qué? ¿En qué aspecto? ¿En qué contexto? ¿En qué situación? ¿Cómo? ¿Vale? Eso hay que concretarlo mucho. Los objetivos, es verdad que puedo plantear un objetivo genérico, general, pero después los específicos tengo que concretar tanto que sea capaz de, en el estudio después, en esa discusión, dar respuesta a esos objetivos en función de lo que yo he investigado, ¿vale? Hablamos de objetivos, pregunta, investigación o la hipótesis, ¿vale? Deben ser claros y sustentan el qué del estudio. Y la viabilidad del estudio, pues disponibilidad de recursos, alcance del estudio y las consecuencias del estudio. Es decir, si yo quiero analizar la competencia digital de los estudiantes españoles. Muy bien. ¿Qué recursos dispongo? ¿No tengo un duro? Pues ya te voy diciendo, no tengo dinero. ¿Vale? Aquí en España es que se dice no tengo dinero, no tengo un duro. No tengo dinero. No tengo medios personales. ¿Cómo voy a alcanzar a toda esa población? ¿Cómo voy a alcanzar ese estudio? Todos a la vez tenemos que estar repartidos. Yo no puedo pasar un cuestionario y que me lo hagan si yo estoy presente. Porque eso es un cuestionario, eso es una invalidez dentro del ámbito de la investigación. Muchas revistas que están en contra de eso. El investigador tiene que estar presente. ¿Cómo se hace? Es inviable. Algo que no es viable no se debe de investigar. Y después las consecuencias del estudio. Si es algo que ya se ha analizado mucho anteriormente, no tiene mucho sentido volver a hacerlo, ¿vale? Después de eficiencia en el conocimiento del problema. Estado del conocimiento y nueva perspectiva, estudiar y afinar ideas. O sea, por ejemplo, yo quiero analizar el género o la influencia del método Flip en el género y a lo mejor solamente 2 estudios desde una perspectiva cuantitativa, pues sí, me meto. Pero si hay 1000, ¿para qué me voy a meter? No voy a obtener resultados, ¿vale? No voy a dar nada nuevo, ¿vale? ¿Qué promueve la perspectiva teórica? Pues en la siguiente fase, después de plantear el problema, es decir, yo me planteo la idea, muy bien, voy a buscar, voy a ver lo que yo encuentro, voy a ver si lo que yo pienso ya se ha hecho, no se ha hecho, cómo lo plantean, en qué contexto se ha hecho, me es viable o no me es viable, ¿vale? Todo eso me va a permitir dar un sustento en el estudio. Por eso os digo, yo siempre soy la opinión de empezar con un estudio de análisis de palabras sobre un término específico, un análisis de algo en concreto, y después, en función a lo que yo tenga, me meto en esa línea o no me meto en esa línea. Ya he obtenido un artículo de investigación al respecto. Ya después veo si doy continuidad o no, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hicimos un análisis del término equidad y lo que nosotros pudimos ver no nos mereció la pena seguir avanzando en ese término, en ese ámbito, ¿vale? Después, funciones. Pues, ¿cuáles son? Las de orientar el estudio, prevenir errores, ampliar el horizonte, establecer la necesidad de investigación, inspirar nuevos estudios, ayudar a formular hipótesis y proveer de un marco de referencia. Lo que os he dicho, los 5 últimos años. Y en todo caso, si queréis poner estudios que no sean de los últimos 5 años, poner los estudios más citados. Web of Science, si miráis en la herramienta que pone arriba a la derecha,
te permite en el rendimiento poner citas. Si no hay más de, creo que era más de 20.000 o 10.000 manuscritos, te hace el cálculo. Y entonces en ese cálculo vas a ver cuáles son los artículos más citados. Pues pones eso y los de los últimos 5 años, porque tú vas a poner las citas, vas a hacer un marco teórico sobre lo que es realmente relevante. Y lo último suele ser lo más relevante. ¿Vale? Etapa de construcción del marco teórico, ¿vale? Depende del grado de desarrollo de conocimiento, teoría desarrollada, varias teorías desarrolladas, las generalizaciones empíricas, descubrimientos parciales o las guías no investigadas o ideas vagas. Y se organiza y edifica por vertebración, mapeo de temas o autores. ¿Alguien tiene el micrófono desconectado? Creo que es Nelson Otañez. Bien, la segunda etapa de la revisión de literatura pues debe ser selectiva. Hablamos de fuentes primarias, secundarias y terciarias. Vamos a las primarias, ¿no? Pasamos a las secundarias, ¿no? Pasamos a las terciarias, no hay problema. Si yo no lo encuentro en Web of Science, me puedo ir a Scopus. Y si no me voy a Scopus, me voy a LatinDay. Busco las bases de datos. Busco de lo más relevante a lo menos relevante. Lo más relevante a nivel internacional en el ámbito de las ciencias sociales es JCR. Pues yo me voy a Web of Science, que es la que nutre a JCR. Después, que no, me voy a Scopus y me voy a Cimago, que es lo que me va a dar la revista, ¿vale? Fase, pues una revisión, detención, consulta, extracción y recopilación y la integración dentro de ese contexto, de ese marco teórico, ¿vale? Ya os he dicho, un marco teórico de 45-50 citas, ¿vale? Es muy, muy valorado positivamente por la comunidad científica. Si esas citas son de Web of Science y de los últimos 5 años, tenéis el éxito asegurado en esa parte. Lo importante es darle el enfoque adecuado, no ser genérico, sino concretar y que esté en consonancia con lo que vaya a investigar, ¿vale? Y con las dimensiones que vaya a analizar. ¿Qué se considera el alcance de la investigación? Pues resulta de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio. Y dice que dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos del estudio. Está claro, dependiendo de lo que yo pretenda analizar, pues así va a ir el alcance. Tipo de alcance, exploratorio, ¿vale? Voy a analizar de forma de principio, inicial, ¿vale? Para temas poco estudiados. Descriptivo, voy a describir tal cual se establece un fenómeno, ¿vale? Las medias, por ejemplo. Correlacionales, con un chi cuadrado, por ejemplo, vamos a ver qué predicción, si hay correlación o no hay correlación entre variables. Y explicativo, pues utilizando distintas técnicas, como por ejemplo, en este caso, nosotros solemos usar, en este caso, hemos utilizado los path análisis, ¿vale? Que nos permiten ver, o las regresiones lineales múltiples, que nos permiten ver y ver si, cómo se puede vislumbrar si es o no explicable el fenómeno en función a esos comparativas de variables que hemos establecido, ¿vale? La hipótesis pues, está relacionada entre dos o más variables dependiendo del tipo de diseño que hayamos hecho y que hemos dicho anteriormente, exploratorio, descriptivo, correlacional o predictivo. Funciones, guía al estudio, proporciona explicaciones y apoya las pruebas teóricas. Y como características se refiere a una situación real, sus variables son comprensibles, precisas y concretas, las variables deben ser definidas de forma conceptual y operacionalmente, las relaciones entre variables son claras y verosímiles, los términos variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observadas. Si una pregunta, por lo menos las concretas, ¿vale? Las específicas, ya sea objetivo específico, las preguntas específicas, la hipótesis específica. Podemos hacer algo genérico, un objetivo, una hipótesis, unas preguntas generales, ¿vale? Pero lo concreto debe de estar claramente definido y acotado, ¿vale? Tipo de investigación, pues descriptiva, correlacional, como hemos dicho. Después hay de la formulación de hipótesis, ¿vale? De investigación, nulas, alternativas, estadísticas, todas en función al gusto del consumidor, ¿vale? Yo me suelo decantar más por los objetivos. A mí me gusta más plantear los objetivos. Yo os digo, todo depende del gusto. Después habrá autores que dicen, no, usted tiene que poner siempre hipótesis. Pues no, depende de quién lo lee, depende de quién perciba o quién te lo establezca, ¿vale? Todo varía en función de eso, ¿vale? ¿Para qué sirve el diseño de investigación? Pues claro, pues para saber si un tipo de experimental o no experimental. El diseño es clave. Nosotros en educación, la mayoría de los diseños son cuasi experimentales. Yo no puedo generar y elaborar un grupo de estudiantes concreto y específico, porque los estudiantes ya vienen predefinidos, ¿vale? En los experimentales me permite a mí definir el grupo, pero imaginaros, y yo en un centro educativo decir, no,
Yo voy a hacer un estudio experimental, yo los grupos los voy a hacer yo. Me puede decir jefe de estudio, pues vete a otro sitio porque tú aquí no investigas. ¿Vale? Diseño, pues pre-experimento, tienen grado de control mínimo, cuasi experimento y experimentos puros, ¿vale? 2 o más grupos de comparación, habla de control validez, mediación de variables dependientes, manipulación de esas variables independientes. Ya os digo, ya ahí va en función a si es más o menos transeccional, que es en un momento determinado, o longitudinal en el A tiempo. ver, regreso un poquito a la siguiente, a la lámina anterior. ¿El qué? Perdone. ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno, sigo. Transeccional en un determinado momento, que es lo que estamos haciendo ahora con Education, o longitudinal, que es lo que le hemos dicho hoy a la jefa de estudio. Oye, este estudio sería interesante analizarlo dentro de 5 y 6 años, porque lo que estáis aplicando ahora es novedoso, pero dentro de 5 o 6 años está sentado. Podemos ver cambios. Puede ser interesante, ya fuera de ese proyecto de investigación. Le ha parecido interesante. Muestra, ¿qué es muestra? Es un subgrupo de la población, es decir, si mi población total de docentes en Ceuta son 1.500, pues de esos 1.500 una selección. Esa selección se utiliza pues para evitar tiempo, recursos, o sea, para evitar eso, para disponer de más tiempo y no gastar tantos recursos. Hay que definir la unidad de análisis, hay que delimitar la población y puede ser probabilística o no probabilística, ¿vale? Probabilística, yo utilizo una serie de técnicas específicas de muestreo, ya sea muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por racimos o clúster, dependiendo. Eso hay unas calculadoras, hay unos Excel que tú metes el total de la población, metes el nivel de confianza, el porcentaje de confianza, metes el margen de error y te dice sobre esa población cuánto tienes que utilizar y cuánto tienes que recopilar. También hay Excel que te lo establece de forma estratificada. Y la no probabilística, pues usa por varios propósitos y es por acceso a esa muestra, ¿vale? Por necesidad. Por necesidad. Es decir, tengo que hacer una investigación y voy a pasar el cuestionario aquí, que son donde me dejan entrar. En otro sitio no, ¿vale? ¿Cómo se recoge? Mediante un instrumento. Ese instrumento debe de representar y valorar las variables de la investigación. ¿Qué instrumento utilizar? Pues uno ya hecho. Es lo que he dicho antes. Y genera uno nuevo, puede, pero te va a hacer perder tiempo. ¿Cómo se generalizan los datos? Mediante codificación de la matriz de datos y requiere de un programa estadístico, ¿vale? Requisitos de un instrumento de medición, pues confiabilidad, validez, objetividad. Tipos de instrumentos, cuestionarios, escalas de medición de actitudes, hay otros tipos, ya va variando, funciona la necesidad. Lo más lógico que voy a encontrar, cuestionarios de escala Likert, de 3, de 5, de 10. Yo soy de la opinión, escala Likert, de 4, como mucho, 6. Menos, ni menos, ni más, ¿vale? Fase de la construcción de instrumentos, no vamos a entrar en eso ahora mismo, ¿vale? ¿Para qué sirve el análisis de datos? Pues para directamente responder a esos objetivos, preguntas, hipótesis que nos hemos planteado. Programa a utilizar, SPSS, es el que, por ejemplo, yo utilizo. Fases a seguir, por la que hemos explicado antes. Yo cojo, me descargo esa base de datos la subo al programa, ese programa lo codifico, lo ajusto y ya empiezo a establecer los análisis, ¿vale? El análisis de datos, ¿vale? Pues ya dependiendo del tipo de estudio que hayamos decidido establecer, pues así será el análisis de datos, ¿vale? Descriptivo, de inferencia. ¿Para qué sirven los reportes? ¿Para qué sirve esa presentación de los datos? Pues para, como está claro, yo hago un esfuerzo de investigar, pues yo lo que quiero es que mi investigación se dé a conocer y que sirva ya no solo para el ámbito científico, sino también para el ámbito educativo. Ya os digo, a lo mejor soy un investigador atípico, pero yo trato de buscar soluciones a las perspectivas pedagógicas, ¿vale? Porque yo vengo de la práctica, son 18 años trabajando como maestro. Y a mí me hubiese gustado en ese momento que me hubiesen dado respuesta a determinadas necesidades que yo con el tiempo he ido descubriendo que me podían haber servido, ¿vale? ¿En qué se basa el reporte? Pues las posibilidades creativas, los elementos gráficos, también los manuales de publicación y se puede definir el tipo de reporte a elaborar, los usuarios y el contexto en el cual se va a presentar. Lo mismo, el reporte de resultados va a depender si es un texto académico o no académico en función del contexto, ¿vale? Y con esto llego al final de mi presentación.
¿vale? Así que si tenéis, ¿vale? Porque creo que había que dejar un tiempo para las preguntas. Si tenéis preguntas, cualquier cuestión, ¿vale? Pues voy resolviendo, ¿vale? Vale, las preguntas, ¿de acuerdo? Y dice, hola Antonio, saludos, te comento, si no tengo mucho dinero, ¿en qué revista me recomienda realizar publicación para empezar? Otra pregunta, en España para graduarme en grado superior nunca me pidieron un artículo científico. Si tienen esa opción, muchas gracias. Ala Madrid, coincido contigo en lo último del Ala Madrid, ¿vale? Mira, hay un problema con las revistas, ¿vale? Por desgracia, en el ámbito de las ciencias sociales, los JCR la mayoría son de pago. Se habla de la ciencia en abierta, pero son de pago. Yo te recomiendo que te metas en Scopus. Y en Scopus, ¿vale? Empieces por SJR, Q4, Q3, no suelen ser la mayoría de pago, ¿vale? Te pongo un ejemplo. EKS no es de pago, Campus Virtuales no es de pago, Revista Publicaciones no es de pago, Revista Magis no es de pago, está todo en el ámbito educativo, ¿vale? En grado superior en España no te piden un artículo científico, pero si vas a presentar una tesis doctoral sí que te lo van a pedir, ¿vale? Bien. ¿Cómo escoger para la investigación el enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto adecuado en función a cómo esté la situación en un determinado momento? Si yo voy a iniciar una investigación en un campo y doy una primera pincelada en Web of Science y veo que hay muy poco, yo debería de empezar por un enfoque cualitativo. Pero si hay mucho, yo debería usar un enfoque más cuantitativo. Si a mí es una investigación más en un conjunto, como lo que yo estoy haciendo, como yo estoy haciendo ahora mismo con Educaicha, ¿vale? Y queremos hacer un mega artículo, pues eso sí que mezclo en un conjunto, pero eso es un proceso de maduración de un año entero, ¿vale? Publicar entonces Reuters es aconsejable. Es aconsejable según la base de datos que te exija la propia universidad, tu propio sistema de acreditación. En este caso, en España, a nosotros nos exigen publicaciones JCR o SJR. Pues yo publico ahí. Que se llame Thomson Reuters, como se llame MDPI o como se llame como se quiera llamar, yo voy a buscar las revistas de ahí. Ahora, en función, ¿qué me piden? ¿Un JCRQ1? Pues busco entre las revistas JCRQ1 y veo cuáles son las que son. Se focalizan más en lo que yo estudio, ¿vale? En lo cualitativo y cuantitativo hay hipótesis o solo hipótesis en lo cuantitativo. Hemos dicho antes, se plantean hipótesis también en lo cualitativo. Pero es que hay, a ver, hay una mala concepción, ¿vale? Desde mi perspectiva, ojo, esto me pueden rebatir, me pueden discutir, pero hay una mala concepción. Si es cuantitativo tienes que poner hipótesis y objetivo, y si es lo otro tienes que poner solo pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué? O yo te puedo plantear un objetivo, ¿vale? Identificar un objetivo, ¿vale? Identificar la influencia del género, ¿vale? En el uso del Flipped Classroom. Pregunta, ¿influye el género en el uso del Flipped Classroom? Ya te he utilizado la pregunta de investigación. O el género influye en el uso de Flipped Classroom. Ya te he establecido la hipótesis. ¿Qué diferencia hay? En realidad, dependiendo de quién leas y qué autores establezcas, te va a focalizar uno u otro. Ya os digo, yo he hecho investigación y hemos publicado muchísimo. Yo os digo, tengo 110 artículos, de los cuales 70 y tanto están en base de datos de Web of Science o Scopus. Y siempre me pasa lo mismo. Cuando pongo objetivo, que por qué pongo objetivo. Cuando pongo pregunta, que por qué pongo pregunta. Cuando pongo hipótesis, que por qué pongo hipótesis. Y a lo mejor la estructura de la investigación es la misma. Todo varía, ¿vale? El método herméutico, pues si te digo la verdad, no te puedo responder ahora mismo a eso concretamente. Te lo tendría que buscar para darte una respuesta más adecuada. Ya te digo, yo me focalizo más, ya te digo, métodos de investigación, lo genérico, lo cuantitativo, lo cualitativo y lo mixto. Que se puede utilizar variantes de investigación, lo hay a porrón, pero no tienes por qué conocerlo todo. A fin de cuentas, tú al final te vas a centrar en lo que realmente te es de interés para ti. Si a ti te gusta el método, pues adelante. ¿Cómo reconocer las revistas o artículos predadores o depredadores? Pues aquellas que no estén en base de datos de JCR o SJR. En SJR
las revistas depredadoras no están. Es que si no, no están en base de datos. ¿De acuerdo? Es complejo, porque aquí en España se sacó un manual por parte de la NECA que identificaba revistas que tenían dudoso procedimiento. Entre ellas señalaban MDPI. Pero ojo, yo he publicado en MDPI y a mí me han rechazado lo más grande en MDPI, ¿eh? Y en MDPI las revisiones que hacen, brutales. Esta última que nosotros hemos presentado ahora son brutales. O sea, un aspecto verdaderamente dices, bueno, vaya revisión que me han hecho. Me han dado un repaso de arriba abajo en todo el artículo. Todo depende, es la mala fama. ¿Qué ocurre? Que MDPI, por así decirlo, premia a los que revisan y le dan un descuento de 100 francos suizos para posibles publicaciones en sus revistas. Si tú haces 20 revisiones, tienes 2.000 francos suizos, que es lo que te va a permitir publicar en cualquier revista de forma gratuita. ¿Vale? En las demás revistas tú revisas por revisar. ¿Vale? ¿Cómo ayuda a investigar en la innovación? Todo depende. ¿Qué tipo de innovación? Sobre hacia dónde quiere orientar. Analízalo, busca en WebOpsine innovación. A ver lo que te dice innovación. Concrétalo, es muy general. Deberías de ir concretando. Y en esa concreción vas acotando y vas a ir viendo lo que hay en esa concreción. ¿Qué revistas de Scopus no son de pago? Ya he dicho algunas. Campus virtuales. Está hablando también de las revistas NAER en educación. Las revistas Fuentes, las revistas Campus Virtuales, las revistas Retos. Bueno, Reto no. Reto tiene un pequeño abono, pero comparado con lo que hay, es irrisorio, ¿vale? Innovación en la industria, pero es que claro, no al concepto, sino en la industria de qué, de la investigación, la innovación, innovar en la investigación. Ahora mismo la investigación está establecida como está establecida, pero si tú consigues dar un avance más en ese proceso de investigación, innovando y estableciendo nuevas pautas, para eso hay especialidad, método de investigación en el ámbito de la educación y se investiga sobre ello. Si lo encuentras, ¿vale? De todas formas, Jenny Martínez, las revistas de pago solamente tienes que ver las condiciones que os dan, ¿vale? Si son de pago o lo van a indicar anteriormente. De nada. Claro, pero cada campo es diferente, ¿vale? A lo mejor el tipo de investigación en el ámbito médico varía un poquito con respecto al ámbito de las ciencias sociales. También la formación previa que se suele tener en el tema de investigación. A mí no me han formado para investigar. A mí me han formado para dar clases. Pero, por ejemplo, un médico que sí que lo investiga, tiene una pequeña formación en investigación porque es necesario para determinar tendencias y descubrir posibles tratamientos a determinados aspectos que se van surgiendo. Es distinto. ¿Alguna cuestión más? Listo, doctor. Pues muchas Tengo gracias. más preguntas ya en este momento. De antemano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su maravillosa ponencia en el tema tratado. En este momento se le va a realizar el debido reconocimiento. Vale, Va a ser gracias. entrega del debido reconocimiento en la ponencia. Gracias a vosotros por confiar en mí. Listo. Si no os importa ponerme Antonio José, que después si no aquí la NECA me da un Sí. palo, ¿eh? Sí, listo. Antonio No se José preocupe. Moreno Guerrero, ¿vale? Sí, sí. Sí, Freddy, listo, doctor. me alegro verte. Bueno, la Gracias. universidad
Antonio. Bueno, la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Cultura Física y la Unidad de Vinculación con la Sociedad otorga el presente certificado al doctor Antonio José Moreno por su destacada participación como conferencista en el concurso de elaboración de artículos científicos con el tema tratado ¿Qué es investigar?, realizado en Ecuador bajo la modalidad online del 21 al 25 de febrero del 2022. Vamos a brindar un fuerte aplauso virtual al doctor Antonio José Moreno por su maravillosa ponencia y por el trabajo que nos presentó el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Antonio, por el tiempo que momento nos puedas también. Gracias. Un favor, compañeros, sí sería importante que revisen el registro de asistencia para que las personas que no han realizado, ya se les va a enviar de nuevo el link por el chat, ¿sí? Del Zoom. Y posteriormente se les va a enviar tanto la evaluación de hoy día y también el link de la mañana, para el día de mañana, que tenemos dos temas muy importantes, que es el caso de Mendeley con la doctora Ángela Martín y también lo que es revisiones sistemáticas con el doctor José Marín. ¿Sí? Entonces, les invitamos para que también mañana participen en este evento académico.